Hermanos, buenas tardes. Es un gusto poder llegar a usar la tecnología y poder estar en contacto. Y lo más maravilloso, poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. El título del mensaje de esta tarde lleva por nombre de Icabod a Ebenezer. Estas dos palabras las encontré leyendo los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Y vamos a analizar la primera palabra, que es la palabra Icabod. El pueblo de Israel tenía ciertos conflictos con los pueblos de los filisteos. En uno de los conflictos llegó a generar una guerra. El capítulo 4 habla de la primera batalla que tuvo Israel contra los filisteos. En esa batalla donde 4,000 hombres cayeron. Y entre esa batalla, la cual perdió Israel, algunos israelitas empezaron a preguntar: ¿pero por qué Dios nos hizo esto? ¿Por qué tenemos que pasar nosotros esta situación? Empezaron a buscar soluciones y pensaron que la mejor solución, sería traer el arca del pacto que estaba en un lugar llamado Silo, traerla en el campamento, en el lugar de batalla. Fue así que ellos mandaron a las personas que trajesen el arca y lo llevaron al campamento. Cuando el arca del pacto llegó al campamento, las personas que estaban allí, los israelitas, se llenaron de alegría, de júbilo, que a una sola voz gritaron, porque estaban contentos, porque la presencia de Dios estaba allí, porque Dios había prometido que en el arca, quien tuviera el arca, estaría también su presencia. El arca tenía cosas interesantes, entre ellas ustedes saben que estaban los 10 mandamientos. Cuando los filisteos escucharon el grito de júbilo que los israelitas habían hecho, se desesperaron, tuvieron miedo y empezaron a preguntarse: ¿pero qué pasó? ¿Por qué ahora, después de una batalla perdida, después de que hayan tenido la pérdida de 4,000 hombres, ahora está en un grito de júbilo? ¿Qué ha pasado? Y por ahí alguien dijo: es que llegó el arca del pacto. Cuando escucharon la palabra arca del pacto, se imaginaron las escenas que Dios había hecho con los egipcios. Y empezaron a murmurar: no es posible, ha llegado la presencia de Dios, Jehová de los ejércitos, quien los sacó de Egipto hacia su tierra, e hirió al faraón y les mandó las plagas. No es posible, tenemos la batalla perdida, vamos a empezar a perder a nuestros soldados. Y empezaron a tener miedo. Pero un buen grupo de ellos también se armaron de valor. Los filisteos también se pusieron frente a esas personas y presentaron valor. Mire que dice el capítulo 4, versículo 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sean hombres y peleen. Así que los filisteos se armaron de valor, dice la Biblia, y fueron y pelearon contra los israelitas. Y aquel día, cuando volvieron a pelear, cayeron en Israel 30,000 hombres. ¿Cuál era el problema? Si ahora estaba ahí ya el arca del pacto, y se creía que el arca del pacto daría la victoria, ¿qué había pasado? De 4,000 a 30,000 era mucho. Y no solo eso, la Biblia relata que después de la caída de los 30,000 hombres, el arca del pacto fue tomada y los filisteos se llevaron el arca del pacto, cada uno salvando su propia vida. Entre ellos un mensajero llegó al pueblo gritando: hemos perdido la batalla, hemos perdido 4,000. Bueno, normal perder 4,000. Hemos perdido 30,000. Bueno, no es tan normal perder 30,000. Hemos perdido el arca del pacto. Y la gente se estremeció porque habían entendido que la presencia de Dios, la gloria de Dios, se había apartado de ellos. Y eso significaba muerte, eso significaba tragedia. El mensajero llegó frente a Elí. Y entonces le dijo a Elí: mira qué dice la Biblia, capítulo 17, capítulo 4, versículos 17 y 18. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fides,
fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. El problema puede ser que estaba aquí. El liderazgo de Israel era un liderazgo ya cansado, era un liderazgo grande. La Biblia dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, Elí ya era grande. Elí ya estaba cansado. No le era posible a Elí poder gobernar a su familia. No le era posible a Elí gobernar a sus hijos. Mucho menos poder gobernar, ni mucho menos poder dirigir a un ejército. Y las consecuencias eran visibles. Habían caído 4,000, habían caído 30,000 soldados. El arca del pacto había sido llevada ya a manos de los filisteos. Por lo tanto, cuando Elí se entera de la situación, dice la Biblia que él se fue para atrás, se desnucó. Aparte de que era un hombre grande, viejo, enfermo, eso posiblemente era lo que detenía o era lo que podía obstaculizar el desarrollo espiritual del pueblo de Israel. La historia sigue para llegar a la palabra Icabod. Cuando la nuera de Elí, la mujer de Fines, se enteró de la noticia, ella empezó a tener dificultades en su embarazo. Ella estaba próximo ya a dar a luz, tenía ya síntomas, dolores de alumbramiento. Pero cuando se enteró de que habían caído los soldados, se enteró de que su esposo había muerto en batalla, se enteró que su suegro se había muerto por la noticia, y se enteró que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, esta mujer empezó a tener dolores de parto, se desmayó. Y las mujeres que estaban allí intentando animarla decían: oye, no, tranquila, tranquila, no va a pasar, va a pasar. La tragedia era grande, la tragedia seguía, conectándose con más tragedia y más tragedia. Y la mujer dio a luz. La mujer perdió la vida. Y el niño que dio a luz le puso por nombre Icabod. Y la palabra Icabod significa sin gloria. La gloria de Dios ya no estaba con Israel. Interesante, amigos, pensar que podemos pensar que Dios está con nosotros, pero posiblemente la presencia de Dios no está con nosotros. Todos los días nosotros estudiamos la Biblia, leemos libros, escuchamos temas y sermones, pero eso no garantiza que la presencia o la gloria de Dios esté con nosotros. El mensajero llega ante Elí y le dice: mira, estábamos nosotros peleando allá en el campo de batalla, teníamos el arca del pacto, o sea, estaba ahí la garantía de que Dios estaba allí, pero yo salí y sobreviví. En un lugar donde estaba el arca del pacto, sobreviví. Posiblemente leemos la Biblia, cantamos, hacemos cultos, oramos, pero nos sentimos vacíos, porque la gloria de Dios posiblemente no esté llenando nuestra vida. Sobrevivimos a nuestros matrimonios, sobrevivimos a nuestros recursos, porque no ponemos a Dios en primer lugar. Sobrevivimos con nuestros hijos, porque no podemos gobernarlos, porque ya la gloria de Dios se ha ido apartando de nuestro hogar, o nosotros nos hemos ido apartando de la gloria de Dios. Icabod, este pequeño, llevaba el nombre de la tragedia más grande de Israel. Y la tragedia más grande de Israel era que la gloria de Dios, el arca del pacto, se había ido a manos de filisteos. Pero la historia es interesante. El capítulo 5 habla acerca de cómo los filisteos fueron tratados, o ellos, cómo Dios se manifestó a través del arca del pacto para demostrar que Él es el Dios todopoderoso.
El capítulo 5 dice que los filisteos llevaron el arca del pacto a un lugar que se llama Asdod y lo pusieron cerca o junto al templo de Dagón. Y al otro día pasó una cosa extraordinaria o que nunca había sucedido. La imagen de Dagón caída en suelo. Bueno, normal, puede ser que sean las circunstancias o una casualidad. Volvieron a levantar la imagen de Dagón y por segunda vez la imagen de Dagón otra vez en el suelo, caída. Se empezaron a preocupar. No era normal. No era normal lo que estaba sucediendo. Ahora sí, Dios estaba allí manifestándose. Dios estaba mostrando su poder. Y ya lo último que hizo temblar a los filisteos fue cuando Dagón apareció sin cabeza y sin manitas. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con la arca del pacto? ¿Vamos a enviarlo? Y entonces lo enviaron a un lugar llamado Gat. Y ahí dice que atacó una gran mortandad, desde el más pequeño hasta el más grande. Y los de Gat dijeron, ¿qué vamos a hacer? Lo mandemos con Ecrón. Y cuando Ecrón se enteró que el arca del pacto iba a llegar a su territorio, empezaron a tener miedo y a desesperarse. ¿Cómo es posible que van a enviar aquí la mortandad aquí a Ecrón? Pues nada detuvo el poder de Dios. La Biblia dice que en Ecrón también murieron las personas con tumores y enfermedades extrañas, cayó sobre ellos. La tragedia era grande. Israel sin la gloria de Dios, los filisteos pensando como un amuleto que tener algo sagrado podría traer bendición a sus vidas, pero en vez de bendición fue una maldición para ellos. Posiblemente podamos pensar que porque trabajamos en un ministerio tan sagrado, puede o tiene Dios la responsabilidad de prosperar todas nuestras actividades. O Dios tiene la obligación de bendecirnos. Amigos, no nos equivoquemos. Posiblemente estemos como el pueblo de Israel sin la gloria de Dios. O posiblemente estemos como los filisteos creyendo tener la gloria de Dios, pero en vez de bendición se está convirtiendo en maldición en nuestra vida. Y quiero analizar con ustedes la última palabra. Y esta última palabra promete esperanza, promete, hermanos, aliento. Después de un Icabod viene una palabra preciosa, la palabra Ebenezer. La palabra Ebenezer da origen en el capítulo 7 del primer libro de Samuel. La Biblia dice que después que Elí había muerto y después que los filisteos devolvieron el arca del pacto, hicieron todo un ritual para devolver el arca del pacto, llegó otra vez a mano de los israelitas. Entonces Samuel llevó al pueblo a un nivel de consagración. El capítulo 7, versículo 5 dice de esta manera: y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y lo derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel los hijos de Israel en Mizpa. Ahora el liderazgo es distinto. No es un liderazgo pasivo como el de Elí. No es un liderazgo cansado como el de Elí. Ahora Samuel tiene un liderazgo fresco. La Biblia dice que es un liderazgo joven, un liderazgo con mayor visión, un liderazgo que llevaba al pueblo a una preparación espiritual y los reunió allá en un lugar llamado Mizpa y los puso a orar y los puso a ayunar y los puso a reconocer que habían faltado a Dios, que habían fallado a Dios. Y en ese reconocimiento que ellos estaban haciendo, era que la gloria de Dios estaba empezando nuevamente a llegar al pueblo. Y cuando la gloria de Dios se acerca al reconocimiento del ser humano, la gloria de Dios hace cosas extraordinarias. Tenemos que reconocer, hermanos, amigos, tenemos que reconocer que nosotros solo somos humanos. Que si las cosas suceden es porque es la buena voluntad de Dios. Tenemos que reconocer que nosotros somos seres finitos y Dios es el infinito.
Tenemos que reconocer que somos mortales. Dios es el inmortal. Somos débiles, Él es poderoso. Y cuando empezamos a reconocer nuestras debilidades, empezamos a reconocer nuestras limitaciones, entonces la gloria de Dios llega hacia nuestra vida y nada nos puede detener. Alabado sea el nombre de Dios. Los filisteos se enteraron que Israel estaba en Mizpa y volvieron a reunirse y congregar. Vamos a pelear otra vez con los israelitas. Vamos otra vez vamos a perder. No, vamos a ganarles como la última vez. ¿No se acuerdan ustedes que la última vez les ganamos y les vencimos? Ellos perdieron a 34,000 soldados. Entonces los filisteos se prepararon para pelear con Israel. Pero lo que ellos no sabían es que ahora el pueblo de Israel se había preparado, no de una manera, no con estrategias militares, sino ahora el pueblo de Israel se había preparado, amigos, de una manera espiritual. Oración, ayuno y reconocimiento. Oración, ayuno y reconocimiento. ¿Qué reconocer? Que Dios es el que puede darnos las victorias, puede darnos los triunfos en medio de situaciones tan críticas que podemos enfrentar en el ministerio, en la familia, en la economía. Dios está dispuesto a regalarnos, hermanos, amigos, la victoria espiritual. Los filisteos llegaron, intentaron atacar a Israel, pero bendita sorpresa, Dios hizo un sonido, un estruendo, que los filisteos huyeron. Y estos filisteos, al huir, pues no pudieron escapar. Fueron cada uno derrotados, fueron destruidos, porque Dios se había manifestado una vez más con su pueblo. El pueblo de Israel corrió tras el pueblo filisteo que les había hecho mucho daño. Los persiguió hasta acabar con el último soldado. Y mientras el pueblo estaba peleando esa batalla, la batalla de Dios, Samuel pone una señal entre Mizpa y un lugar llamado Sen. Entre Mizpa y un lugar llamado Sen, él pone una señal, y esa señal le llama Ebenezer. Y la palabra Ebenezer significa: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Piedra de ayuda. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amigos, pidamos a Dios mucha fortaleza. A veces no es fácil ayunar. A veces no es fácil orar. Y a veces no es fácil, hermanos, amigos, reconocer nuestros propios errores. A veces cuando uno falla nos justificamos. Empezamos a buscar pretextos y no reconocemos que hemos cometido un error. Dios desea que nosotros reconozcamos, y cuando nosotros reconocemos nuestros errores, Dios está dispuesto a ayudarnos, darnos la victoria. Y deseo, amigos, que nuestro ministerio sea un ministerio de bendición. Deseo, compañeros, que nuestro ministerio sea un ministerio acompañado por la gloria de Dios, y que podamos repetir en cada batalla, en cada dificultad que nosotros podamos enfrentar, podamos decir: Ebenezer, piedra de ayuda, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Que el Señor bendiga y prospere tu ministerio. Es mi deseo y es mi oración. Amén.